por agentes de la policía durante el toque de queda. El menor, de 13 años de edad, cuya identidad se desconoce, caminaba en la oscuridad con una linterna y un saco con cangrejos que previamente había pescado. Al ser interceptado por los oficiales, el niño les explicó que estaba recolectando el referido animal para comer. En una grabación realizada por los agentes, se escucha al adolescente indicarles a que su madre murió cuando era pequeño, por lo cual vive con su padre y su abuela. Ante esta situación, los oficiales se dispusieron a donarle 200 pesos cada uno para que el niño pudiera sustentarse unos días. ¿Qué tú haces? Acércate, niño. Acércate, niño. Dame eso, mira, está pescando cangrejo. ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? Espera, déjame ver para ver bien. Dame ver. Dame ver. ¿Para qué tú pescas cangrejo? Para comer. ¿A comer que tú pescas cangrejo? Sí. ¿Y tu mamá, cómo se llama? ¿Tu mamá? Que tu mamá falleció cuando tú estabas pequeño. ¿Y con quién tú vives? Mi papá y mi abuelito. Tu papá y tu abuelito, pero no te asustes que nosotros somos policías, no te asustes. Con tu papá y tu abuelito. ¿Cuántos años tú tienes? 12 años, digo 3. 13 años tú tienes. ¿Y tú no estudias? ¿Tú estudias? Sí. ¿Y tú estudias? Pasé tú. Pásate para séptimo. Mira lo que nosotros vamos a hacer. Para que tú te vayas para la casa, nosotros cada uno te vamos a dar 200 pesos para que tú vayas Y deja de pescar. y dejes de pecar porque ya es muy tarde, ¿oíste? Allá va, Poli. Vamos. Tu mamá se murió, me dijiste. Sí. Mira, eso es para que te aguante un par de días. ¿No puede ya? No, pues. Entonces, Yo lo que tengo 100. si tú te vas para la casa, ¿tú quieres que te llevemos ahora? ¿Tú vives lejos? No te viento, vivo allí No, mismo. vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. ¿Tú vives allí? No. Mira, nosotros te vamos a llevar. No te vienes a pasar igual. ¿Tú vas a seguir pecando? Sí, ya, yo voy a bajar. y Tú vas a ir bajando hasta allá. Sí, ya. Pues está bien, tú me haces el favor y te vas, ¿vale? Sí. Mira, mira algo más. Yo se lo voy a dar yo. Porque yo tengo que escuchar a ustedes, porque ustedes son a él. Nosotros estamos para ayudarnos uno al otro. ¿Me escuchaste? Toma eso más. Muchas gracias. Luego de este video que se hizo viral y tocó los corazones de muchas personas, recaudan casi 400,000 pesos para ayudar a niño que pescaba en toque de queda para cenar. Las manos solidarias de 306 personas habían donado 375,590,75, pero la meta es, según la página de la plataforma, de 400,000 para llevar un año de alimentación al pequeño. La iniciativa a favor del menor, que fue sorprendido por los 4 policías en las inmediaciones de la playa Los Negros, en Asua, con el saco de cangrejo, se da a conocer acompañada de un video en Instagram en la que el niño explica que a pesar de sus limitaciones económicas, en la casa donde vive con su padre y su abuela, todo lo que llega se comparte. Ellos me dijeron que acá yo hacía, yo dije pescando cangrejo, me preguntaron que para qué, yo dije que como no es para vender, es para comer, porque yo no vendo eso. No, dinero nosotros no tenemos. Aquí nosotros somos una familia humilde, que si hay que compartir algo que tenemos, lo compartimos. Hay muchas veces que si no hay, no comemos, y si hay, comemos. Así que uno vive su vida aquí. Yo digo que la mamá es lo más valioso que uno tiene, porque la mamá es padre y mamá es abuela. Yo digo que en esta entrevista este niño que crece sin su mamá, así que la pierde, va a tener un vacío en el corazón, porque lo que más se quiere en esta vida es a su mamá. Él me da una crianza que ningún padre me da la crianza que me daba a mí. Bueno, por eso yo me siento orgulloso, porque este tamaño que ellos me han dado con muchos ejemplos. Lo que yo pido es que ayuden a mi papá y a mi abuelita. Que si una gente me critica, no me importa, yo no doy mi mente a eso, que critique. Puede ser que mañana a mí y después mañana a él. Usted me pide, yo se la doy, yo no guardo rincón a nadie. No importa, Dios cada vez que uno da, Dios se la recompensa a uno.
Me dolió bastante cuando él me dijo, mi mamá falleció cuando yo estaba pequeño. Lo dirigimos a su casa, vimos las condiciones de donde él vive. El hambre que él tenía en ese momento, yo también en tiempo atrás la he pasado. Pero yo en cambio de él, yo soy millonario, yo tengo mi orgullo vivo. Lo hermoso que, ¿sabes lo hermoso que cuando yo me levanto lo primero que hago es besarle la mano a mami, bendición mami? Que muchas gracias por la aportación, por el aportado que yo he recibido en este momento. Muchísimas gracias.